Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez y este es su programa El Aguijón en la plataforma de El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y me acompaña como todas las tardes, noches, en este nuevo horario de las 6 de la tarde, nuestro coordinador editorial Publio Romero. Publio, traes una agenda bien abultada, sobre todo lo de Ebrard y Obrador allá en la ONU, ¿no? ¿Qué tal, don Nacho? Pues sí, vamos a platicar un poquito. Desde el día de ayer arrancó pues estas reuniones que se están realizando al frente de la Organización de las Naciones Unidas. Después del día de antier, un mensaje que envía fuerte Putin, el presidente ruso, quien, bueno, habría ya de plano asegurado que estaban dispuestos a usar su arsenal nuclear si Ucrania intentaba ingresar a su territorio, moviendo a más de 300,000 soldados a las costas y a las fronteras para evitar y contener un poquito, pues también esta embestida de Ucrania, que pese a que en su momento pensaban que iba a ser una guerra fácil, que los iban a controlar de inmediato, pues hemos visto cómo una barrera de contención de Ucrania, ayudado, claro, también por los Estados Unidos, por la Unión Europea y la OTAN, pues han logrado contener a Rusia. Y no solo eso, sino que hace una semana lograron recuperar cerca de 6,000 kilómetros de territorio que ya eran controlados por Putin, lo cual, pues bueno, prendió las alarmas de Putin. Inmediatamente después de que se da esto, manda ayer un mensaje Zelensky, el presidente de Ucrania, asegurando que, bueno, que todos los países que intentaban empujar esta agenda de una pacificación, de buscar tranquilizar las cosas, pues no eran nada más que estaban haciéndole el caldo gordo a la agenda de los rusos. Así respondió con todo Zelensky. Y bueno, recordemos, el presidente López Obrador aseguró fijaría una postura sobre este tema, sobre esta crisis internacional, incluso desde el 16 de septiembre en el desfile. Si les parece, arrancamos con eso y ya de ahí vamos a ver la intervención del día de hoy, una intervención extensa pero muy nutrida, la que hizo el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a recordar lo que dijo el presidente Obrador allá en el discurso del 16 de septiembre. México propone que en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz. Desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra común. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Nos resulta inaceptable este orden mundial arbitrario en el que existen países de tercera y de cuarta categoría, mientras que los que se creen civilizados no se cansan de hacer invasiones, guerras, especulaciones financieras y crucificarnos con su inflación una y otra vez. Nunca será en vano luchar por la justicia y por la paz. Pues la verdad es que estos fueron las primeras expresiones del presidente López Obrador, muy concretas, que ya las había anunciado antes del 16 de septiembre. Sin embargo, las dijo y ya más o menos la había adelantado. Y bueno, hizo ahí la propuesta de 5 años de paz para poder arreglar todos los desperfectos de esta y otras guerras. Fue muy firme, muy enfático, razones muy poderosas, la paz del mundo, la economía que está hecho triste después de la pandemia, en fin, una serie de expresiones muy claras de presente y de futuro del presidente, además creando nuevos esquemas de manejar las crisis, ¿verdad? Vámonos a pasar una temporada y vamos a ver qué sucede, ¿no? Es una novedad que aporta Obrador a la política mundial, esto de hacerse, como dicen las parejas, vamos a dar nuestro espacio, ¿no? Entonces es interesante. Y bueno, también Petro dio una gran
cátedra de pacifismo. Desde luego Petro está muy, muy complicado allá en Colombia, donde está costándole mucho trabajo sacar a los cárteles, los colombianos. Incluso hay un cártel mexicano también que controla parte del poder en Colombia. No sé quién será el líder, pero eso es lo de menos. Lo importante es que Petro hizo un gran discurso retórico. Sí. Despertó conciencias, expresiones y frases muy bien logradas. Y bueno, de allí pues ya Petro habló como parte de la apertura, ¿verdad? Ya de los trabajos de la Asamblea General de la ONU, en que hablan todos los mandatarios, cuando menos los más importantes o los que deciden y piden hablar. Petro habló muy bien, luego Xiomara también habló, como ya lo escuchamos, es la presidenta de Honduras, y bueno, es alguien muy identificada con las causas de López Obrador. Recordemos que incluso la esposa de Marcelo Ebrard es hondureña, creo que fue ganadora de un concurso de belleza y tuvo algún cargo público, creo que fue canciller también ella por allá. Pero bueno, lo importante es que sí, Obrador ha logrado sembrar este espíritu de pacificación en América Latina y el Caribe. Sí. Y eso es lo que, hasta que llegó hoy, ya con su vocero, con su canciller, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es que había sido muy criticado este discurso del presidente, sobre todo mal manejado, ¿no? Mal enfocado, en el que incluso, ¿cómo se llama? Uno de los asesores de Zelensky habría descalificado esta postura y habría ya pues de frente llamado al presidente prorruso, tal cual, al presidente Amlovsky de nueva cuenta. Y bueno, el día de hoy llega el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a verlo. Presenta Ebrard ante la ONU un plan de paz de AMLO para terminar la guerra con Ucrania. El canciller Marcelo Ebrard presentó ante la Asamblea General de la ONU el plan de paz del presidente López Obrador, quien propuso una tregua mundial de 5 años para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Marcelo Ebrard viajó a Nueva York el día de hoy para participar en este Consejo Mundial de Seguridad, representando al presidente López Obrador, donde expuso su propuesta de tregua. En esencia, la propuesta es fortalecer en el corto plazo la posibilidad de mediación en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Tanto Ucrania como Rusia han hecho recientes anuncios en el sentido de una escalada del conflicto. Entonces, ahora más que nunca, es oportuno insistir y fortalecer el pedido de la comunidad internacional de que haya una mediación y una limitación a esa guerra, explicó el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar parte de la intervención del canciller frente a la Asamblea de la ONU. Agradezco al secretario general Antonio Guterres y al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por sus valiosas presentaciones. Reconozco la presencia en esta sesión del Consejo de Seguridad del primer ministro de Noruega, así como de otros colegas, ministras, ministros, representantes de alto nivel. Es de agradecerse también a Francia y a usted, señora ministra, por haber convocado a este debate sobre un flagrante quebrantamiento a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, que ha violentado la paz y la seguridad internacionales. A 7 meses del inicio de la guerra en Ucrania, sus múltiples implicaciones sociales, económicas y políticas son evidentes. Como en todo conflicto armado, el mayor costo lo ha pagado la sociedad civil. Esta guerra ha generado desplazamientos masivos de personas, tanto al interior de Ucrania como hacia países vecinos, sobre todo de mujeres y niños. Los daños materiales registrados son también graves y onerosos. Desde el inicio de las hostilidades, México ha insistido en buscar una solución diplomática y en atender la dimensión humanitaria del conflicto, sin subordinar las consideraciones políticas en estricto apego al derecho internacional humanitario. En este Consejo impulsamos, junto con Francia, un proyecto de resolución en ese sentido que se turnó a la Asamblea General y dio lugar a la resolución E11-2 adoptada el pasado 24 de marzo. Hoy reiteramos que la asistencia humanitaria sigue siendo ineludible y prioritaria. Hemos procurado también
en la medida de nuestras posibilidades, apoyar las gestiones de mediación del secretario general y formulamos junto con Noruega una declaración presidencial con tal propósito, la cual se adoptó el pasado 6 de mayo. Es una declaración a todas luces insuficiente, pero la única expresión pública que este Consejo ha sido capaz de emitir desde el inicio del conflicto. El avance de la guerra con sus cuantiosos costos humanos y materiales y el incremento de las necesidades humanitarias derivadas del conflicto, tales como la insuficiencia humanitaria y el alto costo de los combustibles de cara al invierno, requiere con urgencia de una solución por la vía diplomática, de un alto al fuego. Para ello se requiere voluntad política de las partes y compromiso de la comunidad internacional. Conviene insistir entonces en la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. La rendición de cuentas también es otro pilar fundamental del sistema multilateral, del Estado de Derecho y de la paz. Por ello, sin pretextos ni condiciones, los responsables de los crímenes que se hayan cometido en Ucrania deben ser llevados ante la justicia. En ese sentido, es fundamental el trabajo de la Corte Penal Internacional para investigar las denuncias presentadas sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Seguiremos con la mayor atención los avances de dichas investigaciones. Es señaladamente preocupante la dimensión del riesgo nuclear derivada de los enfrentamientos alrededor de la planta nuclear de Zaporizhia. Asegurar su integridad y buen funcionamiento es crítico para evitar la peor de las catástrofes posibles. Respaldamos las recomendaciones formuladas por el Organismo Internacional de Energía Atómica tras su inspección técnica, las cuales deben ser acatadas de inmediato, y apoyamos los llamados para crear un perímetro de seguridad alrededor de la planta. Finalmente, reconocemos el valor que representa la firma de la Iniciativa de Granos del Mar Negro. Los índices de la FAO muestran que los precios de los granos en los últimos 2 meses han empezado a disminuir. Es una muestra del valor que tiene la diplomacia. Aún en medio de la guerra, el diálogo y los acuerdos son posibles. Es fundamental también poder garantizar el acceso de los fertilizantes a los mercados globales, y nos alienta a saber que se han dado ya pasos concretos en esa dirección. Reconocemos ampliamente el liderazgo que ha tenido el secretario general de la ONU, así como el presidente de Turquía en la gestión de los acuerdos suscritos. Señora Presidenta, desde el inicio del conflicto, la posición de mi país se ha sustentado en nuestros principios constitucionales de política exterior, los cuales están en consonancia con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Señaladamente, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza. No hay espacio para la ambigüedad. La coexistencia pacífica de los estados depende precisamente del respeto de todos ellos, no puede haber excepciones. En estos meses hemos sido claros al reiterar la importancia del artículo 2 de la Carta de la ONU relativo a la proscripción del uso de la fuerza contra la integridad territorial e independencia política de cualquier estado. Por experiencia propia, México conoce y entiende bien la importancia de contar con la garantía básica de poder vivir sin la amenaza de ser invadido por otro país. Cualquier acción que violente ese principio es ilegal y es ilegítima. Es propósito de esta organización y mandato de este Consejo prevenir que las personas sufran de los flagelos de la guerra. Pero esto solo puede lograrse mediante el diálogo, la diplomacia y la construcción de canales políticos efectivos. No es admisible la indiferencia, como tampoco lo es quedarse en el lamento de que hasta ahora, en el caso que nos ocupa, el Consejo de Seguridad no haya sido capaz de cumplir con su responsabilidad esencial. Las causas por las que este Consejo se puede volver disfuncional son conocidas. Corregirlas depende de nosotros. Los tiempos son propicios para plantear con toda seriedad las reformas estructurales que se requieren para ello. Señora Presidenta, Sus Excelencias, con base en su vocación pacifista, México considera que la comunidad internacional debe canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En tal sentido es que me permito compartirles la propuesta del presidente de México
Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general, Antonio Guterres, mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, incluidos, de ser posible, Su Excelencia Narendra Modi de la India y Su Santidad el Papa Francisco. El objetivo sería muy claro: generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera. La delegación de México proseguirá con las consultas necesarias con el único propósito de poder contribuir como un actor imparcial y de buena fe para generar un amplio respaldo a las gestiones de mediación que encabeza el secretario general, así como el comité mencionado, cuya conformación esperamos proceda con el respaldo de los Estados miembros de la ONU que así lo decidan. Como lo ha dicho el señor secretario general, es tiempo de actuar, comprometerse con la paz. Resignarse a la guerra es siempre ir al precipicio. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la buena intervención de Marcelo Ebrard. Pues ahí sí tienen también que atenerse también a cierto tiempo. Ahí nuestra Cámara de Diputados, senadores, ahí no se pueden pegar al micrófono. Y bueno, la verdad es que hizo una buena exposición de la doctrina del presidente López Obrador, sobre todo esta propuesta novedosa, innovadora de hacer espacios para la paz. Es decir, nunca se había planteado la suspensión del fuego únicamente así, digamos, en un tiempo largo. Siempre era de un lado y otro y vámonos, o sea, era la petición que siempre hacían en la ONU. Ahora el presidente López Obrador está planteando una nueva forma de, digamos, encapsular conflictos internacionales, que es darse un tiempo, ¿verdad?, que callen las armas, en que no haya avances, en que no haya obviamente devolución en ese instante de territorios ni nada, sino que simplemente haga la paz y fluya la economía, la vida mundial y de esos países también, porque también están sufriendo mucho, como bien lo dice el presidente. Entonces la verdad es que este discurso de Ebrard es un discurso que ya lo conocían, incluso como bien decías, Publio, ya también había contestaciones hasta de un asesor de Zelensky, que luego corrigió el propio Zelensky, lo desmintió. Pero bueno, lo importante de esto es que ya esta propuesta, hay muchos asegúnes, porque las guerras tienen intereses enormes, pero bueno, ahí el punto es que es la primera vez que se plantea una propuesta de espacio para la paz de 5 años, y la verdad es que sí es muy, muy tentadora, es juiciosa, es, diríamos, humanista. Estamos viendo a un presidente pacifista en López Obrador que no plantea que cese el fuego, no, vamos a darnos un espacio para el diálogo, la negociación, el acuerdo. Claro, ya las cosas están tan avanzadas en el caso de Ucrania, pues ya fue invadido, ya Rusia ya está adentro, y ahora lo que parece ser la solución, la decisión de Vladimir Putin de Rusia ya es quedarse con toda la faja del Donbass, que habíamos dicho que eran los prorrusos, ¿no?, que son vecinos, y bueno, se quiere quedar con Donetsk, con Zaporizhia, donde está la planta nuclear, o sea, se quiere quedar también con la planta nuclear Vladimir Putin, y otra área que se llama el Donbass. Toda esta es la frontera. Claro, ahí ya se convocó ya los jefes políticos, porque esas zonas están controladas ya totalmente por Rusia, ya están controladas. Por eso ellos bajaron, digamos, el avance. Ya dejaron muchos territorios libres, como tú decías, Publio, 40,000 kilómetros, ¿no? 6,000 kilómetros. 6,000 kilómetros ya libres, en que se retiraron. Y bueno, pareciera que huían los rusos, no era que huían, es que estaban ya concentrándose en Donbass. Ahora bien, el anuncio de
de Putin, de la reserva, es que ya viene esta o la otra semana, viene ya una especie de consulta, ¿verdad?, para que lo que hizo también Crimea, ¿no? Viene un sondeo, viene una votación, a ver que decidan si quieren estar con Rusia o quieren estar con Ucrania. Así se apoderó Crimea, porque la verdad es que también el movimiento prorruso en Crimea organizaron ya ellos mismos el sondeo la votación, y bueno, se decidieron que ya se iban a anexar a Rusia, y así sucedió. O sea, es una legalización, entre comillas, del propio pueblo de la Crimea. Ahora lo que quieren también, que van a hacer en Donetsk, en Zaporizhia, en fin, la zona del Donbass, es precisamente lo mismo. Van a hacer cuatro elecciones, ¿sí? Sí. 4 consultas, 4 referéndums le llaman. Referéndum, así le llaman ellos, referéndum, para ver si ellos se anexan a Rusia. Entonces, como ya decidió Putin apoderarse de esa zona y ya no seguir adelante, porque ya no se puede, pero lo que sucede es que ahí sí tampoco la quiere soltar Zelensky, y tampoco la OTAN, porque pues ahí está, por ejemplo, la planta esta de Zaporizhia, sí, ¿no? Entonces imagínate que ahí está esta planta de energía nuclear que se produce un mundo de electricidad para toda esa región, y es una zona industrializada. Entonces la verdad es que tampoco la OTAN quiere entregarla. Por eso han aumentado por todos lados, aumentó todo el apoyo de la OTAN, que acaba de autorizar, ¿no? También incluso el Banco Central Europeo, recursos, ¿verdad?, de Europa para armas y todo eso. No han mandado ejército, pero sí han mandado armas. Y bueno, ahora lo que sucede es que es obvio que sabe Vladimir Putin que no va a la OTAN a dejarse fácilmente quitar esa faja, la faja del Donbass, porque es ya al rato que van a querer la otra faja, ¿no? Sí. Y al rato la otra faja, y al rato se queda con toda Ucrania, que es un país grande, pero no tanto, ¿verdad? Y es un país con una enorme riqueza en materia de recursos naturales, petróleo, tiene minas, tiene de todo, es un país muy rico, también agricultura, tiene de todo, tecnología. Entonces la verdad es que esto ya es, por eso es que amenaza a Putin, ¿verdad? Y eso explica el llamado a 300,000 reservistas, que todos empezaron a salir huyendo, ¿no? Porque no van a morir por Putin, dice, y las manifestaciones de ayer y antier fueron tremendas. Entonces la verdad es que mucha represión, pero pues ya también los jóvenes gritan, y las madres, no vamos a morir por Putin, y se están yendo, tienen todas las salidas de Rusia, por todos lados se está yendo la gente, fuera se están yendo, no quieren participar, sobre todo cuando hay jóvenes reservistas, ¿no? Entonces, pues que son todos allá, sé que ahí son todos. Así que esto está costando a Vladimir Putin mucho. Pero también por eso habló de la amenaza nuclear. Saca la bomba atómica, y bueno, ¿qué tiene que hacer obviamente la OTAN? Pues sacar sus bombas, ¿no? Entonces, China es la que aquí como queda en medio de los fregadazos, ¿no? China está en medio geográficamente de Europa y de Rusia, de la URSS, está en medio, y bueno, entonces Rusia dice, no, tranquilos, ¿no? Vamos a ver qué solución le damos. Y China adopta ahí un papel más neutral del que había tenido, apoyando a Vladimir Putin, ¿no? A Rusia. Entonces ahorita como que parece ser que China es la única potencia que podría mediar entre Rusia y Ucrania, y que es la OTAN. Así que el discurso de Ebrard llega en un momento en que andan tratando precisamente de buscar soluciones. Y bueno, el Papa, como dijimos, ha tenido mucho que ver los papas, ¿no? Este Papa, Pablo II, pues ya hablamos de que participó en la caída de la URSS con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, pero bueno, este otro Papa también es pacifista, desde luego, y además tiene la voz de América Latina en ese sentido, porque él es de Argentina, y no dudamos que vaya a adoptar apoyo a la misma, que ya de hecho la está pronunciando a su manera,
y en su discurso de espacios para la paz, ¿no? Pero bueno, ahí lo que descubrimos no es que esto se vaya a resolver seguramente con esta propuesta del presidente, quizá algo que le van a sumar, porque aquí tienen que tomar en cuenta pues estas cosas que estamos mencionando, ¿no? Que no es un asunto nada más de dar un espacio para la paz, son los intereses que se quieren apoderar de las zonas más industriales de ¿cómo se llama? De Ucrania, y también la OTAN no quiere que ya, porque al rato va a quedarse con otra faja, y al rato otra vez, y entonces al rato ya toda Ucrania se fue para allá. Entonces la verdad es que ese es el tema, y esas son cosas muy complejas, enormes, complejas, y que caminan muy rápido, ¿no? Así que eso explica también digamos, la escalada nuclear anunciada por Vladimir Putin, y ojalá haya más jefes de Estado que apoyen esta propuesta del presidente López Obrador, que es muy generosa porque invita pues a un país que es es pacifista, es humanista. La India, acuérdense que es la tierra precisamente de Gandhi, de Mahatma Gandhi, es la no violencia, su doctrina es el pacifismo. Modi es el más popular líder mundial, una población de 1.200 millones de habitantes, y está en un desarrollo enorme en lo tecnológico, en lo industrial, en materia de agricultura y todo esto. La verdad es que India es ahora una revelación, una potencia mundial, no nada más por la enorme cantidad de habitantes, sino también porque se ha desarrollado. Y Modi es se llama Andrea, algo así, Modi, ¿no? Tiene un nombre extraño, pero bueno, Modi suena bonito. Así que podría también este hombre... Narendra. ¿Sí, verdad? Sí. Narendra Modi. Sí, ¿verdad? Narendra. Sí, es así como femenino, pero bueno, así son los nombres por allá. Ya ves, Andreas Bocelli, ¿no? Sí, correcto. Italianos. Entonces, no, ese nombre es griego. Andreas, así es. Bueno, lo importante de esto es que hay una propuesta, Publio, hay, digamos, también una digamos, lealtad de López Obrador con la doctrina de México de no intervención, que ya lo dijo Ebrard muy bien, toda su doctrina pacifista, solución pacífica de controversia, en fin, es reafirmar la doctrina histórica, que es la doctrina llamada Estrada, ¿verdad? También se diseñó cuando el general Lázaro Cárdenas, por el secretario y el canciller de entonces, Andrés Estrada. Entonces, esta doctrina Estrada se ha perfeccionado un poco, pero es la misma, es en esencia. Y bueno, López Obrador, leal a los principios de México, leal también a su visión de hacer las cosas, porque el mismo Obrador ha sido pacifista. Imagínense ustedes si Obrador fuera un revolucionario, ya hubiera habido una revolución en este país, y ha contenido a la gente hasta que llegó por la vía pacífica a la presidencia, y ahora por más que lo manden y lo quieran militarizar, no lo va a hacer, ¿no? Entonces ya lleva 4 años de gobierno, ya no hay más que discutir respecto a eso. Y bueno, como bien dicen, siempre han dicho los internacionalistas, la política exterior de un país es reflejo de la política interior, y la política es paz. No hay paz sin justicia. Abrazos, no balazos, ¿no? Abrazos, no balazos. Y bueno, se va a someter todavía esta propuesta pues a votaciones y a discusiones y acuerdos también. Sí. Ahí sí hay en oscurito. Sí, sí. Ahí sí hay salones para todos los jefes de Estado para que puedan hacer conferencias, y además pues conductoras y traductoras como Nicole Kidman, en aquella, ¿te acuerdas? Sí. Una película donde está bellísima, Nicole Kidman estaba empezando, y se llama eso exactamente, la traductora, algo así. Sí, el traductor, creo que se llama. Algo así. Bueno, pues con eso terminamos, don Nacho, el programa del día de hoy. Les recordamos, como todos los días, a que le den like, compartan y se suscriban. Ahí tienen las redes sociales de don Nacho, sus 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, @Hojas Políticas, y también El Aguijón. En Twitter también lo pueden encontrar como Hojas Políticas.
Ahí me pueden buscar como Publio Romero en Twitter y como Publio ARL en esta misma plataforma. Nos vamos, don Nacho, ya jueves, viernes, chiquito, ya se acabó prácticamente la semana. Ya huele a viernes y bueno, la verdad es que gracias a Martín Corona por haber conducido esta edición y pues mañana es el día, ¿no? Es el día de... Ya igual que estén pendientes de... Hoy estén que ya hoy estamos ya reservando las mesas. Ya reservadas las mesas, igual estén pendientes, les dije en la mañana, se los reitero, del canal de Nacho, falta una de las entrevistas, entonces para que estén al pendiente, va a estar sumamente interesante, sobre todo con todo lo que se ha dado en el Senado de la República. Vamos a ver qué dice Monreal. Esta entrevista es de época, ya está Nacho en México, ¿no? Allá anda. Hoy la iba a hacer. Y sobre todo ya que se dio este proceso de votación, ¿no? No, y todos, ¿no? Para que no digan que no está el piso parejo, como decían, ahí están ya las 4 entrevistas, Marcelo, Adrián, Claudia y Noroña, y también ya ahora Ricardo Monreal, para que estén al pendiente de esta entrevista. Y pues bueno, nos vamos, don Nacho, cuídense mucho. Hasta luego.